Muchachos, hoy toca mejores mazos con caballero evolucionado. Estamos practicando un poco, me han salido mazos random y rancios también, pero aclarar de que el caballero Evo va excelente, sinceramente. Lo pueden combinar, por ejemplo, con este mazo de montapuerquitos tranquilamente, ¿sí? Montapuerquitos terremoto, que ya es un clásico en Clash, que además lo pueden también combinar ya sea con lanzafuegos Evo o con Larres Evo, que sinceramente con lanzafuegos Evo va mucho más fuerte, pero yo no la tengo. Pero también solo va muy bien, no hay que tampoco decirles que no a eso. Así que yo aquí, mire, lanzo esto acá. Y... Ok, este brother tiene un mazo que no me gusta nada. Qué mala torre bombardera, por favor. ¿Cómo no poner una torre bombardera? De parte de Jats 10, la peor torre bombardera que van a ver en sus vidas. Pero bueno, nada, muchachos, el punto de la vida con este mazo es obviamente utilizar el Caballero Evo de manera defensiva en la mayoría de las veces y también para llegar a tanquear en algunos momentos dependiendo de cómo vaya la partida y de que también cómo tiene el rival las cosas. A mí me gusta ponerlo delante del montapuercos para que tanquee tranquilamente y absorba el daño y así el montapuerco pueda llegar más fácil. Esto no me gusta nada. ¿Cómo, cómo hace daño el bombardero, la verdad? Aquí, bueno, esa lanzafuegos bien. Tampoco es nada, tampoco es que, wow, que lanzafuegos me acabo de lanzar, no. Ok, voy a poner una torre bomber aquí. Larry acá. Perfecto, esos Larry, creo, ¿no? Por favor, dime que ese Larry. Bien, excelente, maravilloso. Bueno, lanzo un bombardero. Yo lanzo por aquí tranquilamente un montapuercos que me acompañará tranquilamente. Y hace muchísimo daño. Hace demasiado daño. Voy a lanzar un terremoto acá simplemente para ir haciéndole más daño a eso. De una vez. Sin mucho. Uf. Bien, buen daño, la verdad. Vean el daño que hace por lo que tanquea el bombardero. La verdad es una locura lo que tanquea. Ok, esto aquí. Bien, perfecto. Maravilloso, maravilloso. Aún así, el caballero solo, sin evolucionar, va muy bien también. Miren cómo tanquea eso y el montapuerco va a pegar. O sea, y pega dos, pega dos. Pega perfecto, maravilloso, hermoso. Y nosotros aquí con una lanzafuegos podemos defender un poco más, más tranqui. Pongo esto acá. Con eso ya deberíamos defender bastante bien. ¡Ey, ey, 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 ey! Eso está haciendo mucho daño, ok. Ya nosotros aquí estamos tranqui. Vean que el caballero Evo funcionó más que todo para hacer la mayor parte del daño en el lado izquierdo y que funcionó de maravilla. Pongo esto acá. Perfecto, partida y este es solo el primer mazo de este top 5. Y venimos con uno de mis favoritos y uno que les va a gustar más de uno de ustedes, que es este Splasher, obviamente, pero evolucionado con el Caballero Evo y que tranquilamente ustedes, si solo tienen al Caballero Evo, pueden usar este mazo y va efectivamente bien. Ponemos un tornadito acá, tranquilito, relajado, sin mucho problema. Ponemos un mago de hielo aquí simplemente para eliminar eso. Que lamento no tener mis cartas del 15, la verdad, porque si no... Pero bueno, también les ayuda a ustedes, que hay muchos que me dicen que tienen las cartas bajo nivel, tal. Van a ver cómo se juegan estos mazos, que no los tengo completamente maxeados. Ok, ¿puedo ir con B-Dragon? Sí, puedo ir con B... Bueno, este brother vino literalmente con todo, ¿no? Ey, 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 ey. O sea, atacó literalmente con todo. Y el Duende Lanzardo, qué carta tan infravalorada. ¿Puedo ir con una lápida? Es una opción. Sí, o sea, puedo ponerla simplemente para defender, para ir ciclando un poco. Y me preocupa más que pueda traerme él. Ok, viene con duendes con lanza al lado izquierdo. ¿Qué me va a traer? Voy a poner un mago de hielo aquí. Efectivamente, un mago de hielo. Y ese mago de hielo ya debería eliminar todo eso. Perfecto. Voy a poner un cementerio acá. Simplemente para ir y empezar a fastidiar. Uy, qué mal veneno, por favor. Bueno, ni tan malo. Ahí el Duende Lanzar 2 se arrimó un poquito, pero es un mal veneno al final del día. Pudo ser peor, pero es un mal veneno. Pongo esto acá. Tuki tuki. Tuki. Y mandamos barrilito. Perfecto, maravilloso, magnífico, hermoso. Mago de hielo aquí para poder eliminar eso. Y la verdad, este brother con sus presiones me está rompiendo la existencia. Bien. Pongo un dragón acá. Con eso defendimos.
Sí, la verdad defendimos a medias, pero se defendió. Me molesta bastante el mazo de él. No voy a negar eso. Veneno. Voy a seguir defendiendo a barriles. Ok. Un poco agresivo el brother Paul. O sea, está agresivo, agresivo, agresivo. Meto esto y meto un maguito de hielo. No voy a hacer nada, la verdad no voy a hacer nada. Voy a ir con calma, voy a ir con mucha calma. No me está gustando nada esta partida. Tiene un mazo con mucha presión, muy fastidioso. Pongo esto acá, esto aquí. Tucu tucu. Bien, con eso se defendió de momento. Voy con esto, sí, de una. Pero es que no hay chance que vaya con otra cosa. Tuki, barril de una. Pim, 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 pim. Defendido. Ahora, ve dragón acá. Ok. Tornadito para que iba a eliminar todo eso. Pero es que la verdad, la presión que mete su mazo es muy buena. Me agrada. Me lo voy a copiar. Mira, ok, bien. Meto esto aquí así. Y meto un veneno al fondo. De una. Es que yo sabía que venía con diferentes cositas. Mago de hielo acá, a la derecha, para ir haciendo un poquito de daño a esos bárbaros. De dragón acá. Lápida aquí. Con eso deberíamos defender. Sí. Bien, se defendió bastante bien, la verdad. Mejor que bien. Metemos esto aquí así. Y yo creo que un veneno acá al fondo de nuevamente. Tucu, 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 tucu. Ese donde el lanzadardo se acerca. Nosotros acá con esto deberíamos defender, porque si no se me pone un poco complicada la cosa. Pongo esto aquí. Y meto un tornado. Bien, 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 bien. Uf. Cementerio nuevamente. Hay que fastidiar al rival porque se está gastando un montón de cosas. El duende de lanzardos me importa más que lo que él ponga a defender el cementerio. O el duende de lanzardos mucho más rápido, mucho más molesto. Ponemos esto aquí. Perfecto, maravilloso. Que las dos torres le peguen a eso. Y sin problemas defendemos acá. Metemos un B de dragón aquí. Uy, qué buen daño se hizo al lado izquierdo. Metemos otro mago de hielo. Vean cómo el mago de hielo defiende junto con el caballero Evo. La verdad es magnífico. Metemos esto aquí así. Y nosotros acá con esto, metemos acá, metemos un tornado por aquí. Vamos a ver si puedo... no agarré el... pero ya eso es partida. Partida intensa y lo demás es cuento. Ahora toca mazo de Miner Control con Caballero Evo. En este caso también acompañado de lo que es los murciélagos evolucionados. Queda muy bien, si ustedes no lo tienen no hay ningún problema. También está la opción de combinarlo con la lanza fuego, cambiando a los... ¿cómo se llama esto? A los duendes con lanza. Es una versión que a mí, sinceramente, no me gusta demasiado, pero también es una opción. El que quiera puede usarla, si no, bueno, también. Eso por ahí. Mira, acá vamos a utilizar un arma secreta que es los rompemuros defensivos. Bueno, no salió como yo pensaba y eso salió peor de lo que yo quería hacer. O sea, salió horrible, aunque pegamos al lado derecho, lo cual no me desagrada nada. Bien, salió mal bien, puede ser, ¿no? Voy a poner esto por aquí, esto por acá. Él va a tener que defender igualmente, así que perfecto. Saca los murciélagos por allá. Saca los murciélagos, la bruja madre por allá, perdón. Uy, mira, dale, duende con lancita. No, duende con lanza, ¿cómo me vas a... ¿Cómo vas a fallarme así al final? Bien, defendimos, no se hizo tanto daño, bien. Creo que él no tiene estructura. La idea de este mazo obviamente es si puedes hacer este tipo de cosas. Mira, a mí me gusta mucho esto, este tipo de ataque, que es meter al caballero, lo presionas, el rival no puede defender totalmente. Perfecto, hermoso. Y vean que le bajamos mucha vida también al caballero oscuro, nuestro príncipe oscuro, y el caballero Evo de nosotros quedó bastante bien, así que tranqui. De momento, buena suerte. Este brother no para de lanzar mensajes. Voy a poner esto, él tiene bruja madre, así que... Uy, ahí se medio lagueó el juego, ¿no? Buena suerte, ¿cómo que buena suerte? ¿De qué está hablando este? Vamos aquí con esto, una torre bomber. Ah, bueno, con el buena suerte. Dios mío, ponemos esto acá. Pongo esto aquí así. Pongo esto acá. Perfecto aquí.
Bien. Pongo esto aquí. Si lo hago acá. Me hizo mucho daño. Me preocupa mucho el daño que me hizo, la verdad. Pongo esto acá. Ah, bueno, y con el buena suerte, chamo. ¿Y este brother qué? Me está tratando de mufar algo, no sé. Mira, uy, por favor. No, qué buena defensa de él. Qué muy buena defensa. Y bueno, olviden lo que dije, muy buena defensa, porque ese príncipe oscuro le jugó en contra. Le voy a poner esto aquí. Perfecto. Murciélagos acá. Por favor, dime que podemos defender eso bien. Perfecto, maravilloso. Tenemos presión. No me gusta nada. Bien. Bruja madre. Con veneno. Por favor, dime que pegas. Gracias, te amo. No, no puede ser. No me la contés. Él tiene... ¿Qué hechizo tiene fuerte? Bola de fuego. Con tronquito, ¿no? Aunque no le... No sé si le da. ¡Uy, uy, 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 uy! Papá, papá, papá. Uff. Y pasamos con Caballero Evo y Chispitas. Pero además de eso también las arqueras Evo. Ojo que las arqueras las puedes reemplazar por un Principito. No hay problema. O también por un Tornado. Esta versión es una alternativa de la de Agony King, que la tiene con Tornado y solamente esbirros de 3 como, digamos, carta aérea. A mí la verdad me gusta siempre tener 2 cartas aéreas, así que es una cuestión más de gusto, por lo cual prefiero tener, no sé, por ejemplo, uy, aquí antes de hacer cualquier otra cosa, Furia, ok, y me hace mucho daño, ya va. Ok, yo prefiero tener, por ejemplo, las arqueras Evo más los esbirros de 3 para poder defender un poco más en la parte aérea. Qué buena defensa de él ahí. Me hizo mucho daño. ¿Cuál es el problema de este mazo? Como ven, mazos con excavadora pueden ser un problema porque no tenemos la parte, por ejemplo, un príncipe oscuro que a veces se coloca en vez de un caballero. Vamos a igual, yo creo que podemos manejarlo bastante bien a través de chispitas y caballero. Podemos defender la excavadora sin mucho problema tampoco. Ahí pude haberme adelantado, no pasa nada. Voy a poner esto aquí. Bien, con eso se defiende. Miren, que bien la arquera, por cierto. Voy a poner esto acá. Hermoso, bien, muy bien defendido. Bien que el caballero, como siempre, en la mayoría de los mazos es para defender. No es para hacer demasiado con otra cosa. Vamos a ver, le lanzo una bola de fuego a esto. Y creo que pudiéramos quitarnos encima. Eso, perfecto. E hicimos muy buen daño. Tenemos una muy buena opción que es arqueras Evo. Mira, arqueras Evo acá y mini P.E.K.K.A aquí. Una furia acá para ayudar al mini P.E.K.K.A. Tú, que eso no mata a las arqueras. Perfecto y maravilloso. Y ahora ponemos un duende gigante rápidamente. Él tiene que gastarse algo. Pero era obvio que tenía que gastarse algo. Y nosotros seguimos ahí defendiendo. Uy, qué mala bola de fuego porque pude haberle dado a la torre. Más bien fue innecesaria. No pensé que las arqueras le eliminarían tan rápido. ¿Ves? Fue innecesaria. Errores técnicos. Acá las arqueras la verdad que ayudan mucho. Así nos tengo evolucionadas. Pero aquí con esto deberíamos poder defender bastante bien. Con unos esbirros de 3 defendemos acá al lado derecho. Aunque el mini P.E.K.K.A va a sufrir un poco. Yo creo que no voy a hacer nada aquí. Una furia. Bien, 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 bien. Recibí mucho daño al lado derecho, pero sí es verdad que acá con esto pudiera meter una bola de fuego aquí, porque no tengo la furia, más que nada. Esto acá, perfecto, bien, bien. Se ha hecho buen daño, se ha hecho buen daño, se ha hecho buen daño. Él tiene esto aquí, tuki, tuki y tuki. Perfecto, ponemos esto acá. Ponemos el hierro de 3 que nos solucionan parte de la vida. Esto aquí para defender. Una furia es más que bienvenida. Se ha complicado un poquito la partida. Puedo lanzar esto por aquí simplemente para distraer un poco. Pude habérmelo guardado por la bola de fuego, pero bueno, ya la vida... yo creo que eso pega una vez y esa una vez me ayuda un montón porque eso hace daño y eso es torre. Eso es torre, vean cómo ayuda el caballero a distraer
y a defender y tenemos partida. Y por último tenemos este sabuesito, sí, con Caballero Evo y también tenemos al Bomber. Pero teniendo en cuenta una cosa, el Bomber, recuerden que los nerfearon y ya no, en la parte evolucionada no está tan roto. De igual manera sigue funcionando bastante bien. Como carta de apoyo, sinceramente, ayuda muchísimo. Yo eso no voy a hacer nada. La verdad, voy a lanzar una flecha aquí. Bien, perfecto, maravilloso. Eso está defendidísimo. Una bola de nieve ahí. Bombardero acá. Mira que ya sacamos otro bomber. Bueno, lamentablemente eso creo que va a pegar justo en el bomber. Igualmente puse esto aquí por si acaso, porque no sabía cómo iba a ser la interacción. Eso pega una vez, se activa torre. Efectivamente. Eso es lo único malo del bomber. Más bien puede llegar a veces hasta ser una desventaja. Pero bueno, la vida. Del lado derecho me hizo mucho daño. Vamos a recapitular un poco lo que está pasando. El brother me hizo del lado derecho demasiado daño. Voy a poner este dragón infernal acá porque él va a lanzar una lanzafuegos, calculo. No, no lanza una lanzafuegos. Si tengo unas flechas. Puedo lanzar unas flechas predict, pero no es lo ideal. Qué buenas flechas. Qué buenas flechas. Y eso hace muchísimo daño. No hacemos más nada nosotros. Buen daño. Puede haber lanzado una bola de nieve, pero no llegaba a tiempo. Esa bola de nieve estoy muy seguro que no llega a tiempo. Muy bien el bomber. Miren que funciona para defender cositas bastante sencillas. Tenemos aquí ahora sí la bola de nieve. Un mazo bastante extraño. Porque el brother tiene barril de esqueletos más... bueno, espejo y... ¿Qué era el otro? El popular montapuerco. La verdad es un mazo de esos que no me gustan. Son totalmente inesperados. Voy a poner esta flecha, este globo acá, con unas flechas que próximamente van a venir a esto que está aquí. Y qué buenas flechas, perfecto. Bola de nieve a esa lanzafuegos. Perfecto, hermoso. Eso lo podemos defender bien. Perfecto. Yo pongo esto acá y pongo esto aquí así. Ok, las peores... Lo peor de todo, o sea, literalmente acabo de regalarle la partida porque acabo de cometer error tras error, porque la verdad esos esbirros fueron horribles. Y voy a ver si puedo... no, no me da. Voy a poner otro acá. Ok, creo que la estoy embarrando totalmente. Tengo unos esbirros aquí para defender eso. Bien ahí. Pum, qué buen bombardero. Qué buen bombardero. ¿Cómo defiende? ¿Cómo defiende el bombardero? Ok. Voy a poner esto acá. Tengo una bola de nieve aquí. No, no me digáis que... Por favor, esto aquí, esbirros. Esto acá. Bueno. Yo creo que un bombardero Evo aquí ayuda. Y bastante. Voy a poner esto aquí así. Voy a poner las flechas acá. Uy, qué buenas flechas. Qué buenas flechas. Qué buena flecha. El bombardero, el daño que está haciendo es de locos. Ok. Ey, tomamos la torre. Uy, el caballero tanqueando. No, y hermoso. Remonté senda pechofriada, ¿ok? Senda pechofriada. Bueno, muchachos, estos son los mejores mazos con Caballero Evo. Tener en cuenta que, les repito, pueden usar cualquiera de ellos tranquilamente solo con el Caballero evolucionado y va bastante bien. Acá el Bombardero Evo sí es verdad que hace un poco más de daño, pero recordarles que tiene exactamente la misma vida y que a veces nos da esos problemas, por ejemplo en la partida anterior donde me activó la torre y fue un problema. Pero de resto, sinceramente va muy bien y si tienen alguna de las evoluciones lo pueden mezclar y obviamente como el Caballero Evo lo que hace es tanquear, va a ayudar muchísimo a tus otras cartas. Sin más, déjenme en los comentarios cuál es su favorito y los espero en el siguiente video.